Hay días que parecen copias de otros. Despiertas, haces lo mismo, sientes lo mismo, piensas lo mismo. Y aunque prometes que mañana será distinto, el mañana se siente igual. Pero hay una verdad que nadie te dijo. No estás atrapado en tu vida, estás atrapado en tu forma de mirarla. Hoy vas a descubrir cómo romper ese bucle invisible y convertirte en el arquitecto consciente de tu realidad. Despiertas. Abres los ojos y, antes de darte cuenta, ya estás dentro del mismo guión. Tu mano busca el teléfono sin pensar. Tu mente empieza a correr por los mismos surcos de siempre, los mismos pensamientos que se repiten como una canción que nunca termina. Desayunas lo mismo, piensas igual, reaccionas igual. Y al final del día, cuando el cansancio te alcanza, te prometes que mañana será distinto. Pero llega mañana y todo vuelve a empezar. Mismos patrones, mismas respuestas, la misma vida, con un disfraz apenas diferente. Y aquí surge la pregunta que la mayoría nunca se atreve a hacerse. ¿Realmente estoy viviendo mi vida? ¿O solo estoy repitiendo una versión de ella? Nos han enseñado a romper ciclos, a cambiar hábitos, a mejorar nuestra realidad. Pero casi nadie te dice lo esencial. No estás atrapado en tu vida, estás atrapado en tu forma de observarla. Tu mente no es una cámara que registra la realidad, es el lente que la crea. La manera en que miras determina qué ves, y lo que ves refuerza la forma en que miras. Ese es el circuito invisible donde la mayoría de los seres humanos vive sin darse cuenta. Un bucle de observación inconsciente que genera día tras día la misma experiencia disfrazada de novedad. La física cuántica lo explica con claridad. El acto de observar altera lo observado. Nada existe como una cosa fija hasta que alguien lo mira. Las partículas no están ahí afuera, esperando a ser descubiertas. Son potenciales que colapsan en una realidad específica cuando la conciencia las observa. Y lo mismo sucede contigo. Tu vida no es una secuencia de hechos inmutables. Es un campo de infinitas posibilidades colapsando, instante tras instante, según la forma en que eliges mirar. Esa forma habitual de mirar, tu observación automática, es la que sostiene la realidad que intentas cambiar. No se trata de mala suerte ni de destino. Se trata de física, de energía, de conciencia. Piensa en la primera observación de tu día. El momento exacto en que despiertas. Antes de moverte siquiera, hay un destello de pensamiento, una microdecisión perceptiva. A veces ni la notas, pero ahí empieza todo. Si lo primero que surge es un otro día igual, esa observación inicial ya colapsó el campo cuántico en una línea de tiempo familiar, la del mismo día de siempre. A partir de ahí, el resto del día solo confirma esa observación. Tu mente busca lo conocido, interpreta lo conocido, reacciona a lo conocido, y la realidad responde fielmente a esa expectativa inconsciente. Eso es lo que llamamos el bucle del observador, un patrón invisible donde tus pensamientos, emociones y percepciones se retroalimentan hasta formar una experiencia cerrada. No porque el universo sea limitado, sino porque tu mirada lo ha sido. Pero hay algo aún más fascinante. Dentro de ese bucle hay un punto de quiebre, un instante donde puedes detener la rueda y mirar de otra manera. Ese momento es tan sutil que la mayoría lo pasa por alto. El segundo exacto en que te das cuenta de que estás repitiendo. Ese darse cuenta no es una simple reflexión, es el principio de un cambio cuántico. Es la conciencia reconociéndose a sí misma como el observador. Y cuando esa comprensión llega, aunque sea por un instante,
algo dentro de ti despierta. Comienzas a ver la vida no como algo que te ocurre, sino como algo que estás creando activamente con tu atención. Descubres que tu observación no es pasiva, es el pincel con el que pintas cada escena de tu existencia. Quizás ahora comprendas por qué los cambios superficiales rara vez funcionan. Puedes mudarte de ciudad, cambiar de pareja, reinventar tu carrera. Pero si tu observación sigue siendo la misma, el patrón se repite con nuevos nombres y escenarios. No es el entorno el que necesita transformarse, es la conciencia que lo observa. Porque cuando cambias la forma en que miras, lo que miras cambia. Esto no es misticismo, es la base de toda creación consciente. La realidad responde a la frecuencia de la mirada que la observa. Por eso el despertar no comienza con un gran acontecimiento externo, sino con un pequeño acto interno. Reconocer que tu forma de mirar es la causa invisible de lo que vives. Ese reconocimiento es el inicio del viaje cuántico, el momento en que dejas de ser un espectador dormido dentro del guión y te conviertes en el arquitecto consciente de tu experiencia. La vida deja de ser una secuencia de repeticiones y empieza a sentirse como un lienzo fresco, esperando el trazo de tu próxima observación. Cada pensamiento se vuelve un pincel, cada emoción un color, cada decisión una nueva posibilidad que colapsa en forma. Y de pronto lo entiendes. No estabas atrapado en la rutina, sino hipnotizado por una mirada inconsciente. No era la vida la que se repetía. Eras tú quien observaba desde el mismo punto. El despertar no es cambiar de vida. Es cambiar el lugar desde donde la miras. Porque solo desde una nueva observación puede nacer una nueva realidad. Ahora que sabes que tu observación es el punto de partida de toda experiencia, necesitamos mirar con más profundidad cómo ese proceso ocurre. Porque no basta con entenderlo como una metáfora espiritual. Esto no es poesía, aunque lo parezca. Es física aplicada a la conciencia. La mecánica cuántica describe algo que desafía toda lógica lineal. Una partícula no tiene una posición, ni un estado, ni una forma definida hasta que alguien la observa. Antes de ser vista, existe como una nube de posibilidades infinitas, una superposición de todas las versiones posibles coexistiendo al mismo tiempo. Solo cuando la conciencia la observa, colapsa, y en ese instante, de todo lo posible, una sola versión se convierte en realidad. Tu vida opera bajo el mismo principio. Cada mañana despiertas dentro de un océano de potencial. Millones de probabilidades vibrando simultáneamente, esperando a ser seleccionadas por la calidad de tu observación. Cada pensamiento, cada emoción, cada expectativa, actúa como una frecuencia que elige qué versión de la realidad va a precipitarse en forma. Pero aquí está el detalle que casi nadie nota. Tus observaciones no son neutrales. Cada vez que miras algo, no solo lo percibes, lo defines. Tu atención funciona como una lente de precisión que delimita lo infinito y lo traduce en una forma particular de experiencia. Así, la conciencia infinita se convierte en tu día, tu historia, tu vida. Por eso, cuando sigues observando desde los mismos patrones mentales, las mismas interpretaciones, las mismas emociones, las mismas conclusiones, el campo cuántico responde fielmente a esa instrucción y colapsa una y otra vez en la misma versión de realidad. No porque el universo esté en tu contra, sino porque está obedeciendo exactamente a la vibración de tu mirada. Este proceso sucede tan rápido, tan automático, que pasa desapercibido. Despiertas, piensas, sientes, interpretas, reaccionas, y con cada gesto
El campo cuántico se va solidificando a tu alrededor en la forma de un mundo conocido. Una rutina que parece inevitable, pero que en realidad es solo una consecuencia de observaciones repetidas. Imagina tu conciencia como una linterna en una habitación infinita llena de puertas. Donde enfocas la luz, eso existe. Todo lo demás permanece en penumbra, esperando a ser iluminado. Cada observación es un haz de luz que activa una posibilidad y deja las demás en pausa. Y como solemos apuntar la linterna hacia los mismos lugares, terminamos viviendo dentro de una pequeña franja del infinito, creyendo que eso es todo lo que hay. Pero el universo nunca deja de ofrecerte nuevas puertas. Simplemente no puedes verlas mientras insistas en mirar desde la costumbre. Si observas tu día con suficiente honestidad, notarás el patrón. El primer pensamiento al despertar suele ser el mismo. Esa microfrase mental, otra vez lo mismo, tengo que apurarme, no tengo ganas, es el colapso inicial del día. En ese instante, sin darte cuenta, ya elegiste la línea de tiempo que vas a recorrer. Las horas que siguen solo confirman esa elección. Encuentras las mismas emociones, las mismas respuestas, las mismas escenas, porque todo vibra en la frecuencia de esa primera observación. La realidad no se repite porque esté programada. Se repite porque tú, como observador, has programado tu atención. Ahora bien, hay un punto de libertad que siempre está disponible. Un microinstante en el que puedes notar el movimiento de tu mente antes de que el día se solidifique. Si logras reconocerlo, si puedes pausar ahí, algo cambia. Esa pausa interrumpe la secuencia automática del colapso. Es como si el universo esperara una fracción de segundo más para preguntarte: ¿de verdad quieres volver a vivir la misma versión de realidad? ¿O deseas elegir otra? Esa pregunta no se formula con palabras, sino con energía. Y tu respuesta llega a través de la calidad de tu presencia. Cada vez que eliges observar desde un espacio más abierto, desde la curiosidad, la gratitud o la calma, el campo responde. Literalmente, comienzan a colapsar nuevas probabilidades. Las personas te responden distinto, las oportunidades aparecen donde antes no las veías, tu cuerpo se siente diferente. No es coincidencia, es coherencia cuántica. El campo no castiga ni premia, refleja. No obedece tus deseos, sino tu frecuencia. Por eso, no importa cuánto quieras cambiar, si tu observación sigue anclada en la escasez, la duda o el miedo. El universo no puede entregarte una versión diferente de la realidad mientras tú sostengas la misma vibración que la anterior. Este es el corazón del proceso cuántico. La observación no describe la realidad, la determina. Y hasta que no lo comprendas en carne viva, seguirás sintiendo que la vida te sucede, en lugar de reconocer que la estás generando. Así que la invitación no es a pensar positivo, ni a fingir que todo está bien. Es a mirar con conciencia, a darte cuenta de que cada vez que observas, estás eligiendo, y que la elección no ocurre en el futuro, ocurre ahora, en cada instante. El universo es maleable, pero no por capricho, es sensible a tu presencia. Y cuando tu presencia cambia, el universo cambia contigo. Así de simple, así de radical. No se trata de controlar el campo, sino de aprender a participar conscientemente en él, porque en cada respiración, en cada mirada, en cada pensamiento, estás colapsando posibilidades, estás creando mundos, estás decidiendo, aunque no lo notes, cuál versión de la realidad quieres habitar hoy. La mayoría de las personas vive atrapada en un modo de observación automática. Reacciona, interpreta,
juzga, sin darse cuenta de que cada reacción es una orden silenciosa al universo. Y mientras más repite esa forma de mirar, más se solidifica la misma versión de realidad. Por eso el primer paso para romper el bucle del observador no es hacer algo nuevo, sino observar de una manera nueva. Pero para que eso ocurra, necesitas un instante de silencio entre el impulso de mirar y el acto de observar. Ese instante es lo que yo llamo la pausa cuántica. La pausa cuántica no es una técnica, es un reconocimiento. Es el momento en que recuerdas que antes de mirar, ya eres conciencia mirando. Ese punto invisible entre un pensamiento y otro, entre una emoción y su reacción, donde te das cuenta de que puedes elegir cómo ver. Imagina que cada experiencia de tu día llega a ti como una corriente de energía neutra. Tú decides qué significado darle con tu mirada. Y ese significado, esa interpretación, es lo que colapsa la energía en forma. La pausa cuántica te permite recordar que esa elección siempre está disponible. Cuando haces una pausa antes de reaccionar, interrumpes el automatismo del pasado. Abres un pequeño espacio dentro del cual algo nuevo puede nacer. El impulso de repetir el patrón se detiene y por un instante el campo cuántico vuelve a abrirse. Esa fracción de segundo de conciencia es todo lo que necesitas para iniciar una nueva línea de tiempo. Aquí surge algo importante. No basta con pausar. Hay que sostener la nueva mirada, porque el viejo patrón siempre intentará arrastrarte de vuelta a lo conocido. Tu mente buscará referencias familiares. Tu sistema nervioso querrá regresar al terreno seguro de lo predecible. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo. Sostener una observación diferente, el tiempo suficiente para que colapse en una experiencia diferente. Sostener la mirada no significa resistir, sino presenciar sin volver a dormirse. Es mantener la atención abierta, sin cerrarla con juicios o comparaciones. Cuando logras hacerlo, el campo responde de inmediato. Porque el universo no se transforma con la fuerza del deseo, sino con la coherencia de la presencia. Te darás cuenta de que algo cambia cuando empieces a notar una sensación sutil de amplitud, como si el mundo respirara contigo. Dejas de sentirte empujado por la corriente y comienzas a percibir que fluyes con ella. Esa sensación no es una ilusión, es la respuesta energética del campo a tu nueva frecuencia de observación. Y no necesitas entenderlo con la mente, lo sentirás en el cuerpo. Tu respiración se vuelve más profunda, tus pensamientos pierden peso. La realidad parece moverse con menos resistencia. Es la evidencia de que tu conciencia ha cambiado de ritmo, de que ya no estás observando desde el miedo ni desde la prisa, sino desde la quietud de quien sabe que el poder no está en lo que ve, sino en cómo lo ve. La pausa cuántica no detiene el mundo, te detiene a ti dentro del mundo. Y en ese detenerte, la realidad recupera su maleabilidad. El tiempo se dilata, el ruido se suaviza, y la vida, que antes parecía cerrada, vuelve a sentirse viva, abierta, posible. A partir de ahí, cada observación se convierte en una semilla. Si observas con miedo, germina miedo. Si observas con apertura, germina expansión. Si observas con amor, la realidad se organiza en torno a esa frecuencia. El campo no distingue entre grande o pequeño, entre trivial o sagrado. Solo responde a la calidad de tu presencia. Y mientras más practicas sostener esta mirada, más evidente se vuelve el patrón. La vida siempre te está mostrando la calidad de tu observación. Cada experiencia externa es un espejo que refleja cómo estás mirando por dentro. A veces creerás que el mundo te pone a prueba, pero en realidad
solo te está mostrando en qué parte de ti aún miras desde la inconsciencia. No para castigarte, sino para recordarte que aún puedes elegir de nuevo. Cada momento contiene esa posibilidad, el instante previo a observar, donde puedes decidir desde qué frecuencia mirar. Ahí es donde el viejo bucle comienza a invertirse. Ahí es donde la conciencia pasa de ser un testigo dormido a convertirse en un creador consciente. Cuando comprendes esto, descubres que no hay experiencias negativas ni positivas. Solo hay experiencias que revelan con precisión el nivel de tu observación. El conflicto te muestra dónde sigues mirando desde la herida. La armonía te muestra dónde estás mirando desde la presencia. Ambas cosas son retroalimentación perfecta del campo. Ambas son maestras. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y se transforma en algo mucho más lúcido. ¿Desde dónde estoy observando esto? Esa sola pregunta cambia la vibración de toda la experiencia, porque te devuelve al único punto donde reside el poder real, el ahora. La pausa cuántica y la mirada sostenida son los cimientos de toda creación consciente. No son un método, son un modo de ser. Cuando aprendes a vivir desde esa quietud lúcida, el campo ya no reacciona a tus pensamientos dispersos, sino que responde a la coherencia de tu conciencia presente. Y desde ahí, cualquier cosa puede nacer. Hasta ahora hemos hablado de la observación como un acto de conciencia. Pero hay una capa más profunda, invisible para la mente racional, donde todo se vuelve vibración. Y es allí donde realmente se define qué realidad experimentas. Porque no solo observas con los ojos o con los pensamientos, observas con todo tu ser, con tu energía, con tu cuerpo, con tu campo completo de frecuencia. Cada persona vibra en una frecuencia única, una especie de firma energética que el universo reconoce instantáneamente. Esa firma no está escrita en tus palabras ni en tus deseos, sino en la coherencia entre lo que piensas, sientes y emites. Es la suma de tu historia emocional, tus creencias más profundas, tus memorias invisibles y tu estado presente de conciencia. Y aunque no puedas verla, el campo cuántico la detecta con precisión absoluta, porque el campo no responde a lo que dices querer, responde a lo que eres mientras observas. La mente puede decir, quiero abundancia, pero si tu frecuencia interna vibra en carencia, el campo no tiene opción más que reflejarte más de lo mismo, no como castigo, sino como espejo de coherencia. El universo siempre es coherente, aunque no siempre sea cómodo. Lo fascinante es que tu firma energética no es estática. Cambia constantemente con tus observaciones, con tu estado emocional, con la calidad de tu presencia. Cada pensamiento y cada sensación están modulando tu frecuencia, como notas en una sinfonía que se reescribe a cada instante. Y el campo cuántico, esa inteligencia viva que te rodea y te habita, responde a esa música, devolviéndote experiencias que resuenan con tu melodía interior. Por eso, cuando sigues observando desde la mente, desde los juicios, la comparación, la expectativa, tu frecuencia tiende a fragmentarse. Tu energía se dispersa entre pensamientos contradictorios y emociones opuestas. Esa incoherencia interna crea un campo vibratorio inestable, y las manifestaciones que surgen de ahí suelen sentirse confusas, interrumpidas o inconclusas. El universo te refleja exactamente eso, una realidad que no termina de alinearse. Pero cuando comienzas a observar desde un nivel más profundo, desde la conciencia encarnada, todo cambia. Ya no intentas arreglar la mente,
sino que permites que el cuerpo, la emoción y la presencia vuelvan a vibrar en sintonía. Tu energía empieza a ordenarse naturalmente, sin esfuerzo mental, y esa ordenación, esa coherencia, es la llave que abre nuevas líneas de probabilidad en el campo cuántico. Podríamos decir que tu firma energética es como un código de acceso. Cuando vibra en miedo, el campo solo te permite experimentar versiones de la realidad donde ese miedo tiene sentido. Cuando vibra en apertura, aparecen escenarios donde la expansión es posible. Y cuando vibra en amor, todo lo que ocurre parece alinearse en una inteligencia que trasciende la lógica. La mayoría de las personas no percibe este mecanismo porque vive en lo que podríamos llamar un túnel de realidad contraído, un universo reducido a la frecuencia que su sistema nervioso aprendió a considerar segura. El cuerpo se adapta a la tensión, la mente se acostumbra al conflicto y la energía se mantiene oscilando dentro de un rango limitado. Así, la vida se vuelve predecible, pero también opaca. Y lo desconocido, esa vastedad de posibilidad que el alma anhela explorar, se percibe como amenaza, no como expansión. El resultado es un tipo de existencia donde no hay castigo, pero sí repetición. Una misma vibración, manifestada una y otra vez bajo diferentes formas. Nuevos lugares, nuevas personas, nuevas circunstancias, pero siempre el mismo tono energético, la misma emoción de fondo, la misma frecuencia raíz. Esa es la trampa del bucle del observador en su versión energética. No repites situaciones porque la vida sea injusta. Las repites porque tu vibración sigue siendo compatible con ellas. Es aquí donde surge la verdadera revolución. Comprender que tu frecuencia puede cambiar, que no estás condenado a vibrar en la firma que heredaste o que tu pasado configuró. Puedes reafinártela. Puedes devolver tu energía a un estado de coherencia con la conciencia que realmente eres. Esto no se logra pensando diferente, sino siendo diferente. Cuando tu mente, tu cuerpo y tu emoción están alineados en una sola intención consciente, tu frecuencia se vuelve pura, clara, estable. El campo lo percibe de inmediato. Y en ese instante, nuevas probabilidades comienzan a hacerse visibles. A veces parecen casualidades, a veces llegan como sincronicidades tan precisas que te dejan sin palabras. No es magia, es la realidad respondiendo a tu nueva firma energética. Esa es la razón por la que el trabajo interior nunca es pérdida de tiempo. Cada acto de honestidad contigo mismo, cada emoción que permites sentir sin juicio, cada creencia limitante que reconoces y sueltas, está modificando tu frecuencia en el nivel más profundo del campo. Y cuando esa frecuencia cambia, todo lo demás se reordena. No tienes que forzar la transformación, solo tienes que volverte consciente de lo que estás emitiendo. Porque en el universo cuántico, observar y emitir son el mismo acto. Tu observación es tu vibración es tu mensaje al campo. Y el campo siempre responde con exactitud matemática a lo que emites, no a lo que imaginas. Por eso, más que manifestar, el verdadero arte es sintonizar. Sintonizarte con la frecuencia de lo que ya eres en esencia. Plenitud, claridad, expansión. Cuando recuerdas esa frecuencia, la realidad se ajusta sola, porque la energía, como tú, solo busca coherencia. Llega un momento en el camino donde ya no basta con entender el proceso. Sabes que tu observación crea la realidad. Sabes que tu energía vibra en una firma única, pero sientes que algo más profundo sigue sosteniendo los viejos patrones. Como si, a pesar de todo lo aprendido,
ciertas emociones, recuerdos o miedos siguieran dictando la frecuencia desde las sombras. Y es ahí donde comienza la verdadera sanación cuántica. Sanar, en este nivel, no es corregir un error ni reparar una falla. Es volver coherente lo que se fragmentó. Es permitir que la energía que quedó atrapada en viejas memorias o emociones inconclusas se libere, para que tu frecuencia pueda volver a fluir en armonía con la totalidad. La física cuántica utiliza dos palabras que describen este proceso con exactitud: decoherencia y recoherencia. Cuando un sistema cuántico pierde su coherencia, su energía se dispersa. Las ondas de posibilidad dejan de vibrar al unísono y el patrón se desorganiza. Lo mismo ocurre en ti. Cada vez que vives una experiencia dolorosa y no puedes integrarla, una parte de tu energía entra en decoherencia. Se separa del flujo natural, queda vibrando en una frecuencia distinta. Y esa frecuencia, aunque pequeña, sigue afectando todo el sistema. Sigue emitiendo la misma señal inconsciente, repitiendo la misma emoción, colapsando el mismo tipo de realidad. La sanación cuántica ocurre cuando permites que esas frecuencias desalineadas se disuelvan en el campo, cuando dejas que vuelvan al estado de posibilidad pura para luego reorganizarse desde una vibración más alta, más coherente. Por eso sanar no es luchar contra el pasado, sino liberarlo de la forma en que lo estás observando. Cada recuerdo, cada dolor, cada miedo no son enemigos a vencer, sino portales hacia la energía que quedó congelada en un punto del tiempo. Cuando los observas con presencia, sin juicio, sin huir de ellos, esa energía comienza a soltarse. Y en ese instante tu frecuencia cambia. Lo que antes era un nudo se convierte en flujo. Lo que antes te contraía ahora te expande. Eso es recoherencia, el retorno de tu energía a su estado natural de unidad. A nivel humano, solemos experimentar este proceso como una especie de desmoronamiento interior. De pronto, lo que creías seguro se disuelve, las certezas pierden forma y el viejo yo empieza a quedarse sin suelo. Es incómodo, a veces doloroso, pero profundamente liberador. Porque lo que se está cayendo no es tu esencia, sino las estructuras mentales y emocionales que te mantenían vibrando en incoherencia. El cuerpo también participa en esta transformación. Tu sistema nervioso ha aprendido a protegerte de ciertas emociones, a tensarse ante ciertos estímulos, a contraerse frente a la vulnerabilidad. Cuando empiezas a sanar cuánticamente, el cuerpo tiene que reeducarse. Debe recordar lo que significa sentirse seguro en la expansión, confiar en la apertura, habitar la quietud sin miedo. Por eso la sanación cuántica no es mental, es somática, es energética, es existencial. No se trata de imponer una nueva vibración, sino de permitir que la vibración natural de la vida vuelva a circular sin resistencia. La conciencia hace el resto. A medida que tu energía se vuelve más coherente, tu observación se vuelve más clara, más estable, más compasiva. Y cuando tu observación cambia, la realidad se reorganiza. Te habrás dado cuenta de que este proceso no es lineal. No se trata de sanar una vez y ya. Cada capa que se integra abre espacio para otra más profunda. Cada vez que entras en decoherencia, porque algo te sacude, te hiere o te reta, tienes la oportunidad de regresar a la coherencia desde un nivel más alto de comprensión. Así es como la conciencia evoluciona, no en línea recta, sino en espiral, expandiéndose con cada vuelta. Muchos lo confunden con retroceso, pero en realidad es una oportunidad para refinar tu vibración, para afinar tu instrumento. La vida no busca castigarte, busca afinarte. Y cada disonancia que aparece en tu experiencia
es una nota que pide volver a vibrar en armonía. Por eso, la sanación cuántica no se trata de superar el pasado, sino de reintegrar el pasado en la totalidad del presente. Nada de lo que viviste fue un error, fue energía en proceso de aprendizaje. Y cuando logras observarlo así, sin culpa ni resistencia, esa energía deja de repetirse como dolor y comienza a expresarse como sabiduría. La coherencia no se alcanza, se recuerda. Siempre estuvo en ti. Solo quedó cubierta por capas de miedo, de juicio y de olvido. Y cada vez que eliges observarte con compasión, esas capas se disuelven un poco más. Hasta que un día te das cuenta de que ya no estás sanando, sino viviendo desde la coherencia misma. Esa es la verdadera libertad. No una vida sin desafíos, sino una conciencia que ya no se fragmenta ante ellos. Cuando llegas a ese punto, descubres que cada experiencia, incluso las que llamabas heridas, fueron solo puertas hacia la expansión. Y entonces entiendes que sanar no fue un destino, sino un proceso de recordar quién eres realmente. Un campo de energía consciente, capaz de desfragmentarse, recogerse y seguir creando sin fin. Hay un punto en todo proceso de transformación donde las palabras dejan de alcanzar. Ya no se trata de entender, sino de rendirse, porque el cambio profundo no ocurre mientras sigues intentando controlarlo. Ocurre cuando te atreves a soltar quién creías ser. Cada persona que emprende este camino llega, tarde o temprano, a ese umbral, el lugar donde la vieja identidad comienza a disolverse, donde los pensamientos, los roles y las certezas que antes definían el yo se vuelven extrañamente irreales. Y aunque ese momento pueda sentirse como confusión o pérdida, en realidad es el nacimiento de algo mucho más vasto, la presencia cuántica. La mente teme este punto porque no puede comprenderlo. Está acostumbrada a sostener estructuras, a etiquetar, a mantener la coherencia del personaje. Pero la conciencia no es un personaje. Es el espacio en el que todos los personajes aparecen y desaparecen. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que nunca fuiste tu historia. Fuiste el observador silencioso que siempre estuvo mirando desde detrás de los pensamientos. En el lenguaje cuántico, podríamos decir que tu vieja identidad es una forma colapsada de la conciencia, una configuración estable que el campo mantuvo activa por hábito de observación. Pero para acceder a nuevas versiones de realidad, esa configuración tiene que entrar en decoherencia. Tiene que disolverse para permitir que una frecuencia más alta, más libre, ocupe su lugar. Y ese proceso, desde la experiencia humana, se siente como una pequeña muerte. Es la muerte del yo familiar, del yo conocido, del yo que necesitaba tener razón, ser aprobado o sentirse seguro. Y esa muerte puede ser dolorosa, no porque algo malo esté ocurriendo, sino porque algo inmenso está naciendo, la conciencia sin historia. Durante esta transición, puede parecer que pierdes el control. Las emociones suben y bajan, los viejos hábitos dejan de funcionar, y la mente se desespera intentando recuperar su viejo orden. Pero el caos que percibes no es destrucción, es reconfiguración. El campo está reorganizando tu energía para alinearla con una vibración más alta de coherencia. Este es el momento en que más necesitas confiar. No en tus pensamientos, sino en la inteligencia silenciosa que te respira, la que siempre ha sabido cómo sostenerte, incluso cuando tú no sabías cómo seguir. El universo no te está quitando nada, te está vaciando para poder llenarte de una versión más pura de ti. Y sí, puede sentirse como un vacío, como si todo lo que conocías se hubiera evaporado.
Pero ese vacío no es ausencia, es potencial. Es el mismo espacio donde nace una estrella, el mismo silencio donde se origina toda creación. Es el campo cuántico en su estado más puro, esperando que tu nueva observación lo colapse en una realidad más coherente con quien realmente eres. Cuando puedes descansar dentro de ese vacío, sin intentar llenarlo, sin precipitar una nueva identidad para calmar la incertidumbre, algo extraordinario ocurre. Comienzas a sentir paz en medio de la nada. Una paz que no depende de lo que pasa, una serenidad que no necesita explicación. Esa paz es la señal de que estás entrando en presencia cuántica. La presencia cuántica es el estado natural de la conciencia cuando ya no está fragmentada por la mente. Es observar sin etiquetar, sentir sin aferrarse, ser sin definirse. Desde ahí, la realidad se vuelve maleable de nuevo, porque la observación deja de estar filtrada por el miedo y se abre a la totalidad. En este punto, ya no buscas manifestar nada. No intentas crear por necesidad o carencia. Solo permites que la vida se exprese a través de ti, como un artista que deja que la pintura se pinte sola. La creación deja de ser un acto de voluntad y se vuelve un acto de coherencia. Y esa coherencia nace del silencio, no del esfuerzo. Porque cuando tu energía deja de fragmentarse entre pasado y futuro, entre deseo y resistencia, tu frecuencia se estabiliza. Te conviertes en un punto inmóvil dentro del flujo infinito. El universo empieza a reorganizarse en torno a esa quietud. Las sincronicidades se multiplican, no porque las provoques, sino porque ya no las bloqueas. La vida fluye a través de ti sin distorsión. Comprender esto es entender la verdadera alquimia. No transformas la materia con la mente, sino que la mente se disuelve en la conciencia y la conciencia transforma la materia. Por eso, la muerte del yo no es el final del viaje, sino el inicio del estado en que todo se vuelve posible. Cuando dejas de identificarte con el personaje, ya no hay nada que defender ni controlar. Solo queda la pureza de observar. Y desde esa pureza, el campo responde con la misma transparencia. Ahí es donde la vida se convierte en arte, donde cada día es una conversación entre el misterio y tu mirada, donde entiendes al fin que nunca estuviste intentando llegar a la presencia. Eras la presencia intentando recordarse a sí misma. Esa comprensión es lo que cambia todo, porque cuando eres presencia, la realidad deja de oponerse a ti. Simplemente refleja lo que eres: quietud en movimiento, conciencia encarnada, infinito observándose a través de tu forma humana. Y en ese reconocimiento silencioso, la historia del viejo yo termina y comienza la experiencia más profunda que puede tener un ser humano: vivir como el universo, mirándose a sí mismo, en perfecta coherencia, instante tras instante. Cuando comienzas a vivir desde la presencia cuántica, descubres algo esencial. Crear conscientemente no es un acto de control, es un acto de coherencia. No se trata de imponerle tu voluntad al universo, sino de permitir que el universo se exprese a través de la autenticidad de tu frecuencia. Durante mucho tiempo nos enseñaron que manifestar era una forma de obtener lo que deseamos, pero eso pertenece a una conciencia separada, la que cree que hay un yo que debe conquistar una realidad externa. En el nivel de la conciencia cuántica, no hay separación entre observador y observado. Tú no estás dentro del universo. Eres el universo observándose a sí mismo desde el punto de vista que llama tú. Por eso, cuando intentas controlar la realidad desde el miedo, la ansiedad o la carencia,
el campo responde reflejando esas mismas vibraciones. Y cuanto más luchas, más te alejas de la armonía natural del proceso, porque el acto de controlar surge de la desconfianza, y la desconfianza es la frecuencia opuesta a la creación consciente. La ética de la creación cuántica no nace del esfuerzo, sino de la autenticidad, de vivir tan alineado con tu verdad interior que el campo no tiene otra opción más que reflejar esa coherencia en forma de realidad. Cuando eres auténtico, no tienes que forzar nada. La realidad se ordena sola. La materia se ajusta. Las personas adecuadas llegan. Las puertas se abren. No porque las hayas manipulado, sino porque tu vibración dejó de mentir. Ser auténtico es el mayor acto de servicio que puedes ofrecer al universo, porque cuando vives desde la verdad de lo que eres, elevas la frecuencia de todo el campo. Tu coherencia se convierte en una nota de orden dentro del tejido vibratorio del mundo. Y esa nota resuena, despierta, inspira, armoniza. Comienzas a notar que todo lo que ocurre, las personas que aparecen, los desafíos, las oportunidades, no está sucediendo para ti ni en tu contra. Está sucediendo contigo. El universo no es un escenario que te examina, es un espejo que te acompaña. Y cuanto más transparente es tu mirada, más clara se vuelve la realidad. En este punto, cada encuentro deja de ser casual. Cada persona que aparece en tu camino cumple una función energética. Algunas te recuerdan tu expansión, otras te muestran tus resistencias, pero todas te ayudan a refinar tu frecuencia. Nada está fuera de lugar, nada sobra, nada es error. Cuando observas desde esa comprensión, incluso los conflictos se transforman. Ya no los ves como obstáculos, sino como espejos precisos que te muestran dónde tu energía aún se contrae. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un laboratorio sagrado. Cada situación, cada emoción, cada relación se vuelve una oportunidad para expandir tu capacidad de observar con amor. Y eso es lo que verdaderamente cambia la vibración colectiva. No los discursos espirituales ni las teorías metafísicas, sino los seres humanos encarnando su autenticidad momento a momento. Cada vez que eliges la presencia sobre la reacción, la coherencia sobre la confusión, el amor sobre la defensa, estás modificando el campo. Literalmente, el universo es un sistema de resonancia. Cuando un punto de conciencia se eleva, el resto se reorganiza. Así funciona la sinfonía de la existencia. Por eso, tu transformación individual nunca es solo tuya. Cada vez que recuerdas quién eres, ayudas a que otros recuerden también. Tu presencia consciente abre camino para que más conciencia se despierte. Ese es el servicio silencioso de los observadores conscientes. No van por la vida predicando, van vibrando, y su vibración habla más fuerte que cualquier palabra. Al entrar en una habitación, su coherencia reordena la energía. Al mirar a alguien con presencia, despiertan en esa persona una memoria de lo que también es posible. No lo hacen por mérito ni por intención. Lo hacen porque ya no pueden no hacerlo. Su autenticidad se ha vuelto su naturaleza. Esa es la verdadera ética del creador cuántico. Crear sin manipular, servir sin sacrificarse, manifestar sin apropiarse. Porque entiendes que no eres el dueño del proceso, sino el canal a través del cual el proceso ocurre. Eres el puente entre la conciencia infinita y la forma. Cuando vives así, la vida deja de sentirse como una serie de eventos desconectados. Cada instante se vuelve una conversación viva con la existencia. Te das cuenta de que el universo no habla con palabras, habla en sincronías, en símbolos, en sensaciones. Y cuanto más consciente estás,
más fluida se vuelve esa conversación. La creación consciente, entonces, deja de ser un proyecto personal y se convierte en una forma de oración. No una oración que pide, sino una oración que reconoce. Reconoce la unidad entre lo que observa y lo observado. Reconoce que cada acto, cada pensamiento, cada elección es una contribución al equilibrio del campo entero. Cuando lo ves así, comprendes que la vida no se trata de acumular experiencias, sino de elevar la calidad vibratoria con la que las experimentas. Y desde ahí, el sentido del éxito cambia. Ya no es cuánto logras, sino cuánta coherencia encarnas. No cuánto controlas, sino cuánta presencia permites. Porque al final, la creación no es dominio, es comunión. Y cuando estás en comunión con la existencia, todo lo que surge desde ti lleva la huella del amor que te habita. Has llegado al final de esta transmisión, pero lo que estás a punto de comprender no es un cierre, sino un comienzo, porque lo que se ha transformado no es el mundo que te rodea, sino la mirada con la que lo observas. Y cuando cambia la mirada, cambia todo. La conciencia humana tiene un poder que pocas veces se reconoce, la capacidad de elegir desde dónde observa. Esa elección es el punto de inflexión entre una vida vivida por inercia y una vida vivida con intención, entre repetir lo conocido o abrirse a lo que aún no se ha manifestado, entre ser un espectador de la existencia o convertirse en su arquitecto consciente. A lo largo de este viaje, has visto cómo la observación moldea la realidad, cómo la energía responde a la coherencia y cómo el campo cuántico refleja tu frecuencia interior. Has entendido que cada pensamiento, cada emoción, cada gesto de atención es una semilla vibratoria que el universo toma como una instrucción, y que no se trata de crear desde el esfuerzo, sino de recordar desde la presencia. Todo lo que has vivido hasta ahora, cada repetición, cada bucle, cada caída, fue el entrenamiento perfecto para llevarte a este punto de conciencia. La vida no te estaba castigando, te estaba enseñando a mirar, a observarte, a reconocer la relación íntima entre tu vibración interna y el mundo externo que llamas realidad. Y ahora lo sabes, la realidad no se impone, se refleja, no se controla, se comprende, no se teme, se cocrea. Cada vez que eliges mirar desde el miedo, el universo se contrae contigo. Cada vez que eliges mirar desde el amor, el universo se expande. Cada vez que miras con juicio, la realidad se endurece. Cada vez que miras con comprensión, se suaviza. La materia no tiene voluntad propia, solo responde a la conciencia que la observa. Por eso el arte de mirar no es un acto pasivo, es la práctica más sagrada de la existencia. Mirar es orar con la atención, es reconocer lo divino en lo cotidiano, es recordar que cada instante es un espejo perfecto de la frecuencia que emites. Cuando aprendes a mirar desde el centro, todo se vuelve información. Nada es enemigo, nada es obstáculo. Cada situación difícil se convierte en una oportunidad para sostener la mirada consciente un poco más, para no cerrar el corazón cuando la mente quiere huir, para permanecer presente cuando el pasado intenta arrastrarte. Y en esa permanencia algo se revela. El poder que buscabas afuera siempre estuvo en tu capacidad de observar sin perderte en la historia. Porque la historia cambia, las formas cambian, los cuerpos cambian, pero la conciencia que mira permanece. Esa es la parte de ti que nunca ha nacido y nunca morirá, la que observa los ciclos de la vida sabiendo que todo es movimiento dentro de un orden mayor,
Y cuando reconoces esa parte, dejas de temer al cambio. Dejas de perseguir la estabilidad como si fuera seguridad. Comprendes que la verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en la presencia que las observa. Desde ahí, cada respiración se vuelve una comunión. Cada amanecer, una oportunidad para observar distinto. Cada mirada, una invitación a crear una versión más coherente de la realidad. Y no porque quieras mejorar la vida, sino porque has recordado que la vida misma es un acto creativo que ocurre a través de ti. El arte de mirar no requiere esfuerzo, solo sinceridad. No pide perfección, sino apertura. Y no busca resultados, sino coherencia. Porque cuando eres coherente con lo que observas se vuelve coherente contigo. La observación consciente es el puente entre el infinito potencial y la experiencia tangible. Es la manera en que el misterio se convierte en materia. Y tú eres ese puente, la frontera viva entre lo invisible y lo visible, entre lo eterno y lo temporal. Así que la pregunta final no es ¿qué quiero crear?, sino ¿desde dónde quiero mirar? Porque la forma que tome tu mundo dependerá siempre de esa respuesta. Si miras desde la carencia, verás falta. Si miras desde la gratitud, verás abundancia. Si miras desde la separación, verás conflicto. Si miras desde la unidad, verás belleza en todo. El universo no distingue entre correcto o incorrecto, solo amplifica lo que eliges observar. Por eso, el arte de mirar es también el arte de elegir tu frecuencia, elegirla con intención, con presencia, con responsabilidad amorosa. Porque lo que eliges observar no solo define tu experiencia, sino que afecta el campo completo al que perteneces. Cuando tú cambias tu mirada, el mundo cambia contigo. Y cuando el mundo cambia, otros recuerdan que también pueden mirar distinto. Así, la transformación individual se convierte en transformación colectiva y la conciencia se expande una vez más hacia nuevas formas de sí misma. Esa es la danza eterna entre observador y universo. Una danza que no tiene principio ni fin, solo infinitas formas de recordarte quién eres. La conciencia que observa, crea y ama. Ahora lo sabes, y saberlo te hace libre. Libre para mirar, libre para crear, libre para ser la conciencia que siempre fuiste. Así que la próxima vez que abras los ojos por la mañana, antes de buscar el teléfono, antes de recordar la historia, recuerda esto: no estás despertando dentro del mismo día. Estás despertando dentro del campo infinito de posibilidad, esperando a que tu mirada le dé forma. El mundo que verás dependerá del lugar desde donde mires, y ese lugar, ahora lo conoces. Se llama presencia. Nos vemos en la próxima transmisión.